Nunca imaginé que al visitar a mi hijo, descubriría la humillación más grande de su vida, y que su propio yerno sería el responsable. Lo que vi me dejó sin palabras. Nunca pensé que mis pies me llevarían ese día a descubrir una verdad tan dolorosa. Era un viernes por la mañana, todavía fresco, con un cielo gris y un silencio extraño en mi casa. Llevaba días sintiendo que algo no andaba bien con mi hijo Daniel. Había dejado de contestar mis llamadas, y cada vez que lograba hablar con él, su voz sonaba tensa, como si escondiera algo. Esa mañana, mientras tomaba café, algo dentro de mí dijo: «Ve a verlo. No esperes más». Tomé mi chaqueta, agarré mis llaves y salí sin avisar. No era mi costumbre, pero un padre siente cuando su hijo está sufriendo. La empresa donde trabajaba Daniel pertenecía al padre de su esposa, mi yerno Martín, un hombre arrogante, orgulloso, siempre mirando por encima del hombro. Desde el día en que conocí a ese sujeto, algo me dijo que no sería buena influencia para mi hijo. Pero Daniel insistía en que era una oportunidad, que todo iría bien. Al llegar no vi a mi hijo por ningún lado, solo empleados entrando y saliendo. Me acerqué a la recepción. «Buenos días, ¿podría decirme dónde está Daniel Torres?», pregunté. La mujer levantó la vista con cierta incomodidad. Creo que está abajo, en el área de mantenimiento». «Mantenimiento». Mi corazón dio un salto. Daniel era técnico administrativo. No tenía nada que ver con ese sector. Bajé las escaleras lentamente. Un olor a cloro y desinfectante me golpeó en la cara. Se escuchaba el sonido de un trapeador exprimiéndose y un cubo arrastrándose por el piso. Y entonces lo vi. Mi hijo, mi muchacho, agachado, limpiando los baños. Sus manos temblaban mientras restregaba el piso, y su camisa estaba mojada, manchada de productos de limpieza. Me quedé inmóvil. Sentí un nudo en la garganta. Ese no era el trabajo por el que él había estudiado, por el que había luchado, por el que había sacrificado tiempo, vida y sueños. Antes de poder llamarlo, escuché una carcajada fuerte. Era Martín, mi yerno. «Miren», dijo señalándolo delante de otros empleados. «Este es el único trabajo que este idiota sabe hacer. Limpiar baños. Y gracias a mí no está desempleado». Los demás rieron. Daniel bajó la cabeza. Sus ojos brillaban. Estaba aguantando las lágrimas. Yo no pude moverme. No pude hablar. Sentí una mezcla de rabia, vergüenza y dolor que me perforó el alma. Mi hijo, humillado como un esclavo. Y yo, su padre, sin saber nada. Me escondí detrás de la columna, respirando fuerte. Algo dentro de mí se rompió para siempre ese día. Y sin saberlo, ese fue solo el comienzo de una verdad mucho más oscura. No recuerdo cuánto tiempo me quedé escondido detrás de aquella columna. Sentía las piernas débiles, como si se me hubieran dormido de golpe. Pero lo que realmente me paralizaba era ver a mi hijo tragar lágrimas para no quebrarse frente a los demás. Esa imagen no se me olvidará jamás. Martín, mi yerno, seguía de pie, con los brazos cruzados, disfrutando la escena como si fuera un espectáculo. «Anda, Daniel», dijo con voz burlona. «Apúrate. El baño del segundo piso también está hecho un desastre. Y no quiero excusas». Mi hijo asintió sin levantar la mirada. Cuando Martín se dio vuelta para irse, escuché que uno de los empleados murmuró: «Pobre tipo». «¿Pobre?», respondió otro. «Está aquí porque el jefe lo quiere tener controlado. Dicen que la esposa lo amenazó con dejarlo si no aceptaba este trabajo temporal». Mi corazón se hundió un poco más. Me apoyé en la columna para no caerme. ¿Controlado? ¿Amenazado? ¿Qué clase de matrimonio era ese en el que mi hijo estaba atrapado? Daniel terminó de limpiar y se dirigió hacia un depósito pequeño lleno de baldes, mopas y productos de limpieza. Sus hombros iban caídos, como si llevara encima el peso de años de derrota. Me acerqué despacio. Cada paso que daba era una lucha entre él, padre que quería abrazarlo, y él, hombre que quería enfrentar al responsable de su humillación. Llegué a la puerta entreabierta y lo escuché respirando hondo, como si intentara recomponer su dignidad rota. Se quitó los guantes y se quedó mirando sus manos, enrojecidas y agrietadas. «No puedo más», susurró. Sentí mi corazón romperse en dos. Entré sin hacer ruido. «Daniel». Él dio un salto, sorprendido. «¿Pues, papá?» Sus ojos se abrieron con terror, no con alivio. Esa expresión me perforó el alma. ¿Por qué tenía miedo de verme? «Hijo,
¿Qué es todo esto?, pregunté con la voz temblorosa. Él tragó saliva. Papá, no deberías estar aquí. No puedo hablar ahora. Si Martín me ve conversando contigo, me va a... Se quedó callado. ¿Te va a qué? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Daniel respiró profundo y murmuró. Papá, déjame manejarlo. No quiero problemas. ¿Problemas? Estás limpiando baños. Te están humillando. Mi voz empezó a quebrarse. Daniel bajó la cabeza, derrotado. Es lo que hay. Esa frase me destruyó más que todo lo que había visto. Es lo que hay. Como si no mereciera algo mejor. Como si aceptar esa humillación fuera su destino. En ese momento escuchamos pasos acercándose. Daniel se puso pálido. Papá, por favor, vete. Susurró. Te lo suplico. No hagas esto peor. Yo quería abrazarlo, protegerlo, arrancarlo de ese infierno. Pero la desesperación en su rostro me obligó a retroceder. Salí por la parte trasera del depósito y me escondí de nuevo, justo cuando Martín entró con su voz desagradable. «Daniel, ¿ya terminaste? Tengo otro encargo para ti, uno aún más digno de tus habilidades». Mi sangre hirvió, y esa fue la primera vez en mi vida que sentí ganas de destruir a alguien. Me quedé escondido detrás de unas cajas metálicas en el pasillo, esperando a que Martín saliera del depósito. Cada palabra suya caía como un golpe en el pecho, haciendo que mis manos tiemblen de impotencia. «Daniel, escucha bien», dijo Martín con esa voz arrogante. «Necesito que limpies también el estacionamiento subterráneo. Alguien derramó aceite y ya sabes, si te caes es tu problema». Lo dijo riéndose, como si se tratara de un chiste privado. Mi hijo, con la mirada baja y los hombros vencidos, solo respondió: «Sí, voy enseguida». «No», replicó Martín, «no enseguida, ahora». Esa última palabra rebotó contra las paredes del lugar, cargada de desprecio. Daniel salió con un balde y una escoba. Caminaba como si arrastrara cadenas invisibles. Y yo, su padre, me sentía más inútil que nunca. Seguí sus pasos a distancia, sin que me viera, mientras él bajaba hacia el estacionamiento. El lugar estaba oscuro, húmedo y silencioso. El olor a gasolina y aceite quemado llenaba el aire. Allí, mi hijo se arrodilló otra vez, como si su vida se hubiera reducido a limpiar desastres que ni siquiera había causado. Mientras él trabajaba, entraron 2 empleados más. «Ahí está el favorito del jefe», dijo uno burlándose. «¡Qué desperdicio de tipo!», dijo el otro. «Antes estaba en oficina, ¿no?» «Sí, pero la esposa lo puso en su lugar. Dicen que ella decidió que debía ser más humilde». Se rieron y se fueron. Yo apreté los puños con tanta fuerza que sentí las uñas clavarse en mi piel. ¿Su esposa? ¿Mi nuera? ¿Ella también estaba detrás de esto? No podía creer que la mujer a la que yo había recibido con cariño en mi familia fuera capaz de participar en esa humillación. Me acerqué un poco más y vi que a Daniel le temblaban los brazos. Se detuvo un segundo, respiró hondo y apoyó la frente contra el mango de la escoba. Estaba agotado, destrozado. «Joto, ¿por qué sigues aquí, hijo?», susurré desde mi escondite, aunque él no pudiera escucharme. De pronto Martín volvió a aparecer. «¡Daniel!», su voz resonó en el estacionamiento. «Te recuerdo que tu horario termina cuando yo lo diga, no cuando tú te canses». Mi hijo solo asintió. «Y otra cosa», dijo Martín mientras se acercaba más. «Tu padre no es bienvenido aquí. Si lo vuelvo a ver rondando, tendrás problemas de verdad». Sentí un frío recorrerme la espalda. Él sabía que yo estaba allí. Me estaba advirtiendo. Martín se dio la vuelta y se fue caminando como dueño del mundo, dejándome un mensaje claro. Estaba disfrutando destruir a mi hijo y no iba a parar. Mientras Daniel seguía arrodillado, limpiando en silencio, algo dentro de mí cambió para siempre. Ese fue el día en que juré que Martín iba a pagar. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo haría. Cuando salí del cuarto, todavía podía escuchar a Ricardo sollozando. Mis manos temblaban, pero no por miedo, sino por una mezcla de rabia y tristeza que me quemaba el pecho. ¿Cómo había llegado mi hijo a ese punto? ¿Por qué nadie me había dicho nada? Al llegar a la sala, encontré a Lucía, mi nuera, acomodada en el sillón como si fuera la dueña del mundo. Tenía una taza de café en la mano y el celular en la otra. Ni siquiera levantó la vista cuando pasé frente a ella. «¿Ya hablaste con él?», preguntó sin mirarme. «Hablé», respondí frío. «Pero ahora quiero hablar contigo».
Ella soltó una risita sarcástica. ¿Conmigo? ¿Para qué? ¿Para darme un discurso de padre perfecto? Su tono me dolió, pero lo que me dolió más fueron sus siguientes palabras. Mire, don Julián, su hijo está así porque es débil. Hay hombres que nacen para perder, y Ricardo es uno de ellos. Yo no tengo la culpa. Sentí un nudo en la garganta. Me acerqué despacio. ¿Tú lo obligaste a dejar su trabajo?, pregunté. Lucía dejó el celular, y por primera vez me miró con una sonrisa fría. No lo obligué. Solo le dije que, si quería mantener este matrimonio, debía aportar más. Y bueno, él aceptó el único trabajo que le ofrecieron. Nadie lo forzó. ¿Y tú?, pregunté. ¿Tú trabajas? Ella se encogió de hombros. No necesito hacerlo. Para eso está él. Y ahora, para lo que usted vino, también está usted, ¿no? Me quedé helado. ¿Cómo que para lo que yo vine?, pregunté con la voz quebrada. Lucía se levantó, se acercó y me dijo en voz baja. Ricardo me contó. Usted quiere poner dinero, quiere ayudar, pero si realmente quiere que su hijo tenga una vida digna, tendrá que hacer más que traer una bolsa de comida. Sentí un golpe en el corazón. No era ayuda lo que querían. Era aprovecharse de mí. No vine a mantener tu vida cómoda, dije firme. Vine por mi hijo. Pues entonces, replicó ella levantando la barbilla, empiece a pagar sus deudas. Porque sí, don Julián, Ricardo tiene deudas. Muchas. Y si no las paga pronto, perderemos el departamento. Respiré hondo. Algo no cuadraba. Algo olía mal. Y lo iba a descubrir, aunque me costara todo. Me quedé inmóvil por unos segundos. La palabra deudas retumbaba en mi cabeza como un trueno. Ricardo nunca había sido un hombre irresponsable, nunca. Desde joven había trabajado duro, ahorrado cada moneda y evitado gastar en tonterías. Entonces, ¿cómo podía deber tanto dinero? ¿Qué deudas?, pregunté con calma, intentando entender. Lucía cruzó los brazos, ya sin fingir amabilidad. Pues las que tiene con el banco, con la tarjeta, con el préstamo del coche y un par más. Nada que no pueda arreglar con su ayuda, dijo con un tono calculado. Algo dentro de mí empezó a sospechar. Quiero ver los papeles, respondí con voz firme. Lucía parpadeó. No esperaba que yo pidiera pruebas. ¿Papeles? Bueno, están guardados. No los tengo aquí, pero... Tráelos, la interrumpí. Si mi hijo debe algo, quiero verlo con mis propios ojos. Ella apretó sus labios, molesta. No los tengo ahora. Están en mi oficina. Mentira, pura mentira. Lo supe inmediatamente. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Ricardo salió con los ojos hinchados, intentando sonreír. «Papá, no hagas esto», susurró. «¿Hacer qué, hijo?», pregunté sin apartar la mirada de Lucía. Lucía tiene razón. Tengo deudas y estoy haciendo lo posible para pagarlas. No quiero que te preocupes. Pero su voz temblaba. No era la voz de alguien que dice la verdad, sino la de alguien que tiene miedo. Me acerqué a él despacio. «Ricardo, mírame». Él levantó la mirada. «¿Tú pediste esos préstamos?». Ricardo tragó saliva y bajó la vista. Lucía se adelantó rápidamente. «Claro que los pidió. ¿Quién más los iba a pedir?». Ricardo abrió la boca como para decir algo, pero se quedó callado. Ahí lo entendí todo. No eran sus deudas, no eran sus gastos. Eran de ella, y él estaba cargando con todo para no perder a su esposa. Me armé de valor. «Ricardo», dije despacio, ¿puedo ver los contratos de los préstamos que supuestamente tomaste? Mi hijo se puso blanco. Lucía, en cambio, dio un paso adelante y gritó. «Usted no tiene derecho a venir aquí a revisar nada. Esta es mi casa». Yo mantuve la calma. «Si es tu casa», respondí. «Quiero ver el papel que lo demuestra. Porque tengo entendido que fue mi hijo quien pagó la entrada, ¿no?». Esa frase cayó como una bomba en la sala. Lucía abrió los ojos, furiosa y nerviosa. Usted no sabe nada», dijo temblando. «Sé más de lo que crees», respondí. «Y voy a descubrir la verdad, con o sin tu permiso». Vi el miedo cruzar su rostro. No miedo de perder a Ricardo, sino miedo de perder su comodidad. Después de aquel intercambio tenso, el ambiente en la sala quedó cargado, casi irrespirable. Lucía se quedó de pie con los brazos cruzados, como si intentara proteger un secreto que estaba a punto de desmoronarse. Ricardo, en cambio, parecía un niño perdido, atrapado entre la culpa y el miedo.
Papá, por favor, no conviertas esto en un problema, susurró él. Hijo, el problema ya está aquí, respondí con calma. Y tú llevas demasiado tiempo soportándolo solo. Ricardo bajó la mirada, derrotado. Lucía lo miró como se mira a un perro que no obedece. Ricardo, dijo ella, dile a tu padre que se vaya. Tenemos cosas que hacer. Yo di un paso adelante. No me voy a ir hasta que entienda qué está pasando realmente. Lucía apretó la mandíbula. Usted está invadiendo nuestra vida. Ricardo no necesita que un anciano venga a decirle lo que debe hacer. Esa palabra, anciano, me atravesó. No porque me ofendiera, sino porque mostraba el nivel de desprecio que llevaba dentro. Ricardo intentó intervenir. Lucía, por favor, no hables así. ¿Así? ¿Cómo? Respondió ella levantando la voz. ¿Quieres que le diga que si tú pierdes este trabajo nos quedamos sin nada? ¿Quieres que le diga que tú no ganas suficiente para mantener este hogar? Ricardo se encogió. Y entonces sonó mi teléfono. No quería contestar, pero algo en mi corazón me dijo que lo hiciera. Al ver la pantalla, me congelé. Era el banco, respondí lentamente. ¿Sí? Diga. Señor Julián, dijo una voz amable. Lo estamos llamando porque usted pidió información esta mañana sobre el préstamo de su hijo Ricardo Torres. Tenemos aquí los documentos digitalizados. Sentí la sangre hervir. ¿Puedo saber quién firmó la solicitud del préstamo? Pregunté sin mirar a nadie. Del otro lado, el hombre revisó los archivos. Sí, claro. Aquí aparece la firma. Espere. ¿La firma de Ricardo? Pregunté, aunque ya sabía que no. Hubo un silencio que lo dijo todo. No, señor, respondió el empleado. La firma pertenece a Lucía Martínez. Ricardo levantó la cabeza de golpe. Lucía palideció. Yo cerré los ojos. Respiré hondo y sentí cómo la verdad se colocaba finalmente en su lugar. El empleado continuó. Además, tenemos registros de que fue ella quien autorizó los movimientos de la tarjeta y la compra del vehículo. Corté la llamada lentamente. Silencio absoluto en la sala. Me acerqué a Ricardo. Hijo, tú no debes nada. Nunca debiste nada. Ricardo temblaba. Lucía retrocedió un paso. No es lo que parece, gritó ella desesperada. Yo solo estaba usándolo. La interrumpí. Lo estabas usando. Y lo hundiste con tus mentiras. Ricardo se cubrió el rostro con las manos. Mi corazón se desgarró. Y fue en ese momento cuando supe que lo peor todavía estaba por descubrirse. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi hijo con ese uniforme sucio, la mirada cansada y la espalda inclinada, limpiando baños como si su vida no valiera más que eso. Me dolía el pecho, como si alguien me apretara el corazón con la mano. ¿Cómo había llegado tan lejos sin que yo lo supiera? Al amanecer decidí volver a la casa de mi hijo. Sabía que mi nuera estaría allí, y también ese yerno suyo, el que había hablado de mí como si fuera un estorbo inútil. Tenía cosas que aclarar, y esta vez no pensaba quedarme callado. Cuando llegué los encontré desayunando. Mi hijo evitó mirarme. Mi nuera, como siempre, hizo una mueca molesta. Y el yerno, él fue el único que sonrió con burla. «Mire quién regresó», dijo cruzándose de brazos. No se cansó de dar lástima ayer. Sentí un calor subir por mi cuello. Por primera vez en años no agaché la cabeza. «Vine a hablar», respondí con firmeza. «Y quiero respuestas». Mi hijo levantó los ojos lentamente. Estaban rojos, como si hubiera llorado toda la noche. «Papá, no hagamos esto ahora», susurró. «¿Cuándo entonces?», pregunté sin alzar la voz. «Cuando ya estés destruido del todo». La nuera bufó. «Ay, por favor. Si está trabajando donde le tocó. Así es la vida. No todos pueden tener privilegios». «¿Privilegios?», repetí con incredulidad. «Mi hijo estudió, trabajó, se rompió la espalda por esta familia». El yerno soltó una carcajada breve. «Estudió sí, pero no sirve para nada mejor». Mi hijo apretó la mandíbula, dolido. Eso me partió el alma. «¿Y tú quién eres para hablar así?», le dije al yerno. «No eres su jefe, ni su guía, ni siquiera su amigo. Solo eres un aprovechado que disfruta verlo abajo». Silencio. La nuera frunció el ceño y señaló a su marido. «¿Aprovechado? Él es el único que consiguió trabajo para tu hijo. Si no fuera por él, estaría peor». El yerno levantó la barbilla. «Exacto. Deberían agradecerme.
Aunque claro, los desagradecidos nunca cambian. Mi hijo cerró los ojos, avergonzado. Entonces sentí algo dentro de mí romperse. No podía permitir que lo trataran así. Hoy vi algo que ustedes no vieron, dije con voz firme. Vi a mi hijo trabajando duro, sin quejarse, haciendo un trabajo que ustedes no soportarían ni una hora. Eso no es debilidad, es dignidad. El yerno se rió con desprecio. Sí, discurso de anciano dramático. Me acerqué lentamente mirándolo a los ojos. Dramático sería lo que pasará cuando él descubra la verdad que tú le ocultas, dije en voz baja pero firme. Mi hijo abrió los ojos, confundido. ¿Qué? ¿Verdad? El yerno palideció un poco. Yo respiré hondo y revelé la primera parte del secreto. ¿Qué verdad, papá? Preguntó mi hijo con una mezcla de miedo y cansancio en los ojos. El yerno tragó saliva. Era la primera vez que lo veía perder la seguridad que siempre presumía. Mi nuera lo miró, confundida. ¿De qué está hablando este señor? Le espetó al yerno. Di algo. Pero él se quedó callado, rígido como una estatua. Habla tú, papá, insistió mi hijo. ¿Qué estás diciendo? Respiré hondo. Había guardado silencio durante demasiado tiempo. Había soportado humillaciones, rechazo y desprecio. Pero ese día, todo tenía que salir. Ayer, antes de verte en tu trabajo, pasé por el restaurante donde tu yerno trabaja. Expliqué lentamente. Mi nuera arqueó las cejas. ¿Y eso qué? Escuché algo que no tenía que escuchar. El yerno dio un paso al frente, nervioso. Usted no sabe lo que oyó. Lo escuché perfectamente, respondí sin pestañear. Te oí burlarte de mi hijo frente a tus compañeros. Dijiste que él era perfecto para limpiar baños porque no servía para nada más. Que lo habías metido ahí para que aprendiera su lugar. Mi hijo abrió los labios, aturdido. ¿Dijiste eso de mí? Le preguntó a su cuñado con la voz quebrada. El yerno levantó las manos. Mira, era solo una broma. Entre hombres se dicen cosas así. No lo tomes personal. ¿Broma? Repetí indignado. Lo trataste peor que a un desconocido. Mi hijo dio un paso atrás, como si necesitara aire. ¿Eso pensabas de mí todo este tiempo? El yerno volvió a intentar justificarse. Mira, yo solo te estaba ayudando. Nadie más iba a darte empleo. Te hice un favor. Un favor. Interrumpí. Lo que tú hiciste fue usarlo, aprovecharte de su necesidad, hacerlo sentir pequeño para tú sentirte grande. La nuera cruzó los brazos, irritada, pero por primera vez no abrió la boca. Parecía confundida. Mi hijo bajó la cabeza. Su voz tembló. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes, papá? Porque quería que fueras tú quien te dieras cuenta, respondí suavemente. Pero cuando te vi limpiando esos baños con tanta tristeza en el alma, entendí que ya no podía esperar más. Mi hijo respiró hondo, como si su mundo se estuviera rompiendo por dentro. ¿Y tú? Le dijo al yerno. ¿Cómo pudiste? El yerno chasqueó la lengua, molesto. Ay, ya basta de drama. Si no te gusta, renuncia. Pero no vengas a acusarme por tus fracasos. Mi hijo levantó la mirada. Sus ojos brillaban, pero ya no eran de tristeza. Eran de algo nuevo, algo que no había visto en él en mucho tiempo. No es un fracaso trabajar limpiando, respondió él con voz firme. Pero sí es un fracaso permitir que alguien te pisotee. El yerno retrocedió un poco. Y entonces mi hijo dijo algo que nadie esperaba. Tengo que contarte algo, papá. Algo que no sabes. Me quedé helado. ¿Qué cosa, hijo? Él respiró profundo, y su siguiente frase cambió todo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ricardo nunca hablaba así, nunca con esa seriedad. Sentí que lo que estaba por decirme no era pequeño. Era algo que llevaba guardado por mucho tiempo. «Papá», murmuró evitando mi mirada. «Yo no acepté ese trabajo solo por necesidad». Lucía frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo ahora?» Ricardo cerró los ojos un momento, como preparando valor. Yo acepté ese trabajo porque pensé que me lo merecía», confesó finalmente. Me quedé sin palabras. «¿Merecerlo?», pregunté. «¿Por qué dirías eso?». Él tragó saliva con la voz quebrándose. «Porque sentía que era un fracaso. Sentía que todo lo que tocaba se arruinaba. El negocio que intenté abrir, el préstamo que pedimos, la presión, las discusiones, todo eso. Yo creí que era mi culpa. Tuve que acercarme a él. Hijo,
Tú no eres un fracaso. Pero Lucía intervino enseguida, irritada. Ricardo, ya hablamos de esto. No vuelvas con ese drama. Tú sabías que necesitábamos dinero y no podías quedarte sentado esperando milagros. Mi hijo levantó la mirada hacia ella. Y por primera vez desde que la conozco, no había miedo en sus ojos. Y también hay otra razón, dijo él, ignorando el tono de Lucía. Una razón que solo yo sabía. El silencio se volvió espeso. ¿Cuál razón?, pregunté suavemente. Respiró hondo. El gerente del restaurante. No me contrató por bondad. Me contrató porque alguien le pidió que lo hiciera. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Alguien? ¿Quién? Ricardo me miró directamente. Ella, dijo señalando a Lucía. La nuera se quedó helada. ¿Qué? ¡Eso es mentira!, gritó ella enseguida. Tú mismo dijiste que necesitábamos el dinero. Pero Ricardo no bajó la mirada. Sí, lo necesitábamos, respondió. Pero tú fuiste la que fue a buscar al gerente. Tú le dijiste que me contratara y le dijiste que me pusiera en lo más bajo. ¿Por qué? Tenía que aprender. Se escuchó un pequeño jadeo. Era el yerno. Él sí sabía algo, y su rostro lo delataba. ¿Es verdad eso?, pregunté sintiendo la sangre hervirme por dentro. Lucía retrocedió medio paso. Yo solo quería que madurara, que se esforzara. Tú no entiendes lo difícil que ha sido vivir con él sin un peso. Ricardo apretó los puños. No querías que madurara. Querías humillarme. Tú misma dijiste que un hombre que no aporta no sirve para nada. Me llevé la mano al pecho. Sentí un dolor profundo. No solo por mi hijo, sino por el engaño, por la crueldad. ¿Por eso aceptaste limpiar baños?, pregunté en voz baja. Él asintió, con lágrimas contenidas. Sí, papá, porque quería demostrarles que podía soportar lo que fuera, que podía levantarme. Lucía bufó de rabia. ¡Ridículo! Todo esto es ridículo. Pero mi hijo ya no la escuchaba. Me miró fijamente. Y eso no es todo, papá, dijo con un tono que me heló la sangre. Hay algo más, algo que te ocultamos los dos. ¿Qué cosa?, pregunté sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Ricardo respiró hondo. Sentí un vacío en el estómago. Ese silencio que hace ruido, ese que anuncia que algo grave está por revelarse. Mi hijo bajó la mirada, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Papá, susurró, las deudas que tengo no son solo mías. Lucía dio un paso adelante, furiosa. Ricardo, no empieces. No vas a echarme la culpa de tus errores. Pero algo en su voz temblaba. No estaba tan segura como quería aparentar. «Habla, hijo», dije. Ya no hay nada que ocultar. Él respiró profundo. ¿Recuerdas? El dinero que me prestaste hace un año, ¿verdad? Para que iniciáramos un pequeño negocio. Asentí. Ese dinero era casi todo lo que había ahorrado en mi vida. Sí, claro que lo recuerdo, respondí. Tú estabas emocionado. Tenías planes, ideas. Ricardo cerró los ojos con dolor. Bueno, ese dinero. Yo nunca lo usé. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. ¿Cómo que no lo usaste?, pregunté incrédulo. Lucía se cruzó de brazos. Ya empezamos con las mentiras. No son mentiras, gritó él con una fuerza que me sorprendió. Papá, yo nunca vi ese dinero. Nunca lo toqué. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Entonces dónde está?, pregunté. Ricardo levantó la mirada y me apuntó con los ojos hacia alguien más, hacia ella, hacia Lucía. El rostro de mi nuera cambió inmediatamente. Perdió el color. ¿Estás diciendo que yo...? Ricardo, no. Tú estás loco. Pero él no retrocedió. Ese día, cuando tú recibiste la transferencia, tú dijiste que ibas a ingresarla a la cuenta del negocio. Te confié el dinero porque tú insististe en administrarlo para evitar errores míos. Lucía tragó saliva. Era lo lógico. Tú no sabes manejar números. Tal vez no, respondió él. Pero tampoco soy estúpido. Respiró hondo. Cuando fui al banco semanas después, no había nada, ni un peso. Y tú me juraste que se había perdido en gastos iniciales. Me llevé la mano a la boca. Las piezas comenzaban a encajar. «¿Lucía? ¿Qué hiciste con ese dinero?», pregunté ya casi sin voz. Ella retrocedió, nerviosa. Yo lo usé para pagar cosas importantes. Cosas de la casa. Pero Ricardo negó lentamente. «No, papá». Ella tomó ese dinero. Porque tenía una deuda antigua, una deuda que nunca me contó.
Y cuando yo pedí explicaciones, me dijo que todo era culpa mía, que por mi falta de éxito ella tenía que sacrificarse. Lucía gritó. «¡Mentira! Yo hice lo que tenía que hacer». Mi hijo ya no lloraba. Ahora lo veía firme, despierto. «No solo eso, papá», añadió. «Ella me amenazó. Me dijo que si yo contaba algo, destruiría mi relación contigo, que te haría creer que yo había robado ese dinero». La sala quedó en un silencio aterrador. Yo solo pude decir con un temblor en la voz. «Lucía, ¿es eso verdad?» Ella apretó los dientes. Y entonces soltó. «Sí, está bien». Lo tomé, y volverían a hacerlo. ¿Contentos? Mi hijo cerró los ojos. Yo sentí que el mundo se me venía abajo, pero lo que ella dijo después fue todavía peor.